Día, nosotros somos el grupo 6 de la asignatura Proyecto Integrador de la especialización en Gerencia Integral de Servicios de Salud, el cual está conformado por Melanie Ramírez, Diana Santos, Kelly Tavera, Javier Torres y quien les habla, Estefanía Rico. Y en esta oportunidad les vamos a hablar sobre el tema la interoperabilidad de las historias clínicas. Inicialmente vamos a entender y revisar el concepto de la historia clínica y sus antecedentes y marco legal. Iniciamos. El artículo 34 de la Ley 23 de 1981 define la historia clínica como el registro de las condiciones de salud del paciente. Este es un documento privado, es importante tenerlo en cuenta, sometido a la reserva, que es obligación de todas las entidades de salud, que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente. Es decir, que esta información solamente puede tener acceso el paciente y en casos particulares en los que el paciente autorice la revisión y autorice el acceso a terceros, o en casos particulares en los que la ley lo requiera. Por su parte, la Ley 1995 del año 1999 indica que en el artículo primero de esta ley, la historia clínica vuelve e indica que este es un documento privado, es obligatorio y está sometido a reserva, en el cual se registra cronológicamente las condiciones de salud del paciente y los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. Así como lo decíamos anteriormente, este documento es privado, es de obligatorio diligenciamiento por parte de todos los entes de salud y solamente puede ser consultado por el paciente o en los casos previstos por la ley. En esta misma resolución se define el ámbito de aplicación. En esta resolución, la 1995 del año 1995, se define el ámbito de aplicación de las historias clínicas, las características de la historia clínica, su obligatoriedad, los parámetros para ser diligenciados de una forma clara que todos los podamos entender, los lineamientos que debe tener, la forma en la que se debe organizar y obviamente su custodia y archivo. Y finalmente, invita a todas las instituciones a conformar un comité, el cual se encargue de velar por el cumplimiento de esta norma y que está establecida y obviamente para que se desarrolle de una manera correcta. Más adelante, en el año 2017, se emana la resolución 839, la cual modifica la ley 1995 de la que estábamos hablando anteriormente en cuanto a los tiempos de conservación de las historias clínicas. Allí pasa de 20 años a 15 años de conservación. Finalmente se define que la historia clínica se debe conservar 5 años en el archivo de gestión y 10 años en el archivo central. Es decir, que al momento de yo finalizar el tratamiento de un paciente, porque esto empieza a regir desde la última atención del paciente, desde allí empieza a contar el tiempo de custodia de la historia clínica de cada paciente. Es decir, que yo inicialmente debo guardar por 5 años en el archivo central de mi institución la historia clínica de cada paciente y luego 10 años más en el archivo central. Es decir, que incluso pasado 15 años de la atención de ese paciente, yo debo tener la historia clínica por si en algún momento me la llegan a solicitar. Entendido eso, en el año 2020, más adelante, el Congreso de la República emana la Ley 2015, por medio de la cual se crea la historia clínica electrónica interoperable y se dictan otras disposiciones, que esta es el tema de la exposición del cual estamos tratando. Con esta ley, el Congreso pretende agilizar y facilitar el acceso de la información de salud a los pacientes, garantizando que la protección de sus
garantizando la protección de sus datos. Y esta ley obliga a todos los prestadores de servicios de salud a integrar la información de los pacientes en una plataforma interoperable, la cual permite hacer como un intercambio seguro de los datos clínicos. Es decir, que exista una plataforma en que los diferentes entes de servicios de salud puedan cargar la información del paciente y pueda ser consultada desde cualquier medio. El Ministerio de Salud es importante tener en cuenta que es el encargado de definir las características técnicas y el plan de implementación de este sistema. Esta ley define, es importante entender que esta ley define la historia clínica como el registro integral y cronológico de las condiciones de salud del paciente, que se encuentran contenidos en el sistema de información y aplicaciones del software con capacidad de comunicarse, intercambiar datos y brindar herramientas para la utilización de la información, refrendadas con firma digital del profesional que los está tratando y finalmente, su almacenamiento y actualización es de estricto cumplimiento por parte de las IPS. Las condiciones de seguridad, integridad, autenticidad, confiabilidad, exactitud, inteligibilidad, conservación, disponibilidad y acceso deben estar de acuerdo a lo conformado por esta ley. Es decir, que todas las IPS que trabajamos con pacientes debemos cumplir todas estas características para estar dándole cumplimiento a esta normatividad y estar satisfaciendo de manera oportuna las obligaciones de esta ley y la satisfacción del paciente a través de todas sus condiciones y no estar vulnerando sus derechos. A través de la historia clínica electrónica se pretende facilitar y agilizar y obviamente garantizar el acceso y ejercicios de los derechos de salud de los pacientes para que ellos puedan tener acceso a la información y obviamente respetando su habeas data, que es muy importante. Por otro lado, la interoperabilidad, que también es otro de los factores de los que habla esta ley, es la capacidad de que varios sistemas o componentes puedan intercambiar información, entender estos datos y utilizarlos de este modo. La información es compartida y es accesible desde cualquier punto de red en la que se refiere su consulta. ¿Quiere decir esto? Que yo puedo consultar la información del paciente desde cualquier punto, esté en el punto A o en el punto B. Si yo necesito ver la información de cualquier paciente, yo puedo ingresar desde cualquier sistema y puedo tener acceso a la historia clínica de este paciente. Eso es lo que quiere decir con la interoperabilidad. Obviamente debemos garantizar la coherencia y la calidad de los datos que allí vamos a estar consultando, porque con esto vamos a estar beneficiando y vamos a estar contribuyendo a el beneficio y la seguridad del paciente. La interoperabilidad finalmente en salud se refiere a la capacidad que tienen los sistemas de información para comunicarse entre sí, intercambiar datos y usarlos de manera segura y efectiva. Es fundamental que permita que la información del paciente esté disponible en cualquier institución de salud, mejorando la continuidad del cuidado y reduciendo así los riesgos médicos. La interoperabilidad de la historia clínica es útil porque permite la integración y el intercambio seguro de información entre los diferentes actores del sistema de salud, al garantizar que los datos del paciente estén disponibles a tiempo real en distintas instituciones de salud. Podemos mejorar la calidad y optimizar el servicio de salud. Facilita el acceso inmediato y actualizado de los antecedentes clínicos, lo que asegura diagnósticos más precisos y tratamientos oportunos. Además de esto, evita la duplicidad de pruebas y procedimientos, lo cual se traduce en reducción de costos innecesarios durante la prestación del servicio en salud. La interoperabilidad también nos ayuda con la seguridad del paciente, porque disminuye errores relacionados con interacciones medicamentosas, alergias o diagnósticos incompletos, ya que el profesional tiene una visión globalizada de toda la historia clínica. Otro beneficio es en la investigación y en la salud pública,
puesto que se puede consolidar grandes volúmenes de información en una historia y que ésta pues, sea asequible para todos los actores de salud. En cuanto al marco normativo en Colombia, tenemos la Ley 2015 del 2020, en la que se establecen las bases para la creación de la historia clínica electrónica única en el país. Regula aspectos fundamentales como el contenido, la autenticidad y las generalidades de la historia clínica. También tenemos la resolución 866 del 2021, en la cual se desarrollan los lineamientos técnicos y operativos de la interoperabilidad. Define la interoperabilidad como la capacidad de distintos sistemas y organizaciones para intercambiar y usar la información de manera segura y eficiente. También establece criterios como la seguridad de los datos, la confidencialidad, integridad, oportunidad, accesibilidad y el uso ético de la información en salud. En conjunto, estas dos normas fortalecen el sistema de salud colombiano, pues garantizan que la información clínica sea segura, asequible, confiable y estandarizada, lo que favorece a la atención continua del paciente, la eficiencia del sistema y la investigación en salud pública. Interoperabilidad en salud. Tenemos que tener en cuenta de que tenemos unos estándares internacionales para que exista una verdadera interoperabilidad en el sector salud. Es indispensable utilizar estándares comunes y tenemos algunos ejemplos como el HL7 y el FHIR que permitan que el intercambio estructurado de información clínica se dé de manera adecuada. Tenemos el SNOMED-CT que garantiza que todos los términos médicos sean comprendidos de la misma manera en diferentes sistemas. Y también tenemos el LOIN que estandariza que los resultados de laboratorio sean fáciles de entender y se interpreten de la misma manera en cualquier lugar. Tenemos que tener en cuenta unos requisitos técnicos para que la interoperabilidad no solamente sea cuestión de software, sino que también requiere una infraestructura que sea tecnológica, que sea robusta y que se apliquen los protocolos de seguridad y protección de datos, como lo establece nuestra ley colombiana, que es la ley 1581 del 2012 de la habeas data. Y es importante mencionar que esa interoperabilidad tiene 3 niveles, tiene nivel técnico, tiene nivel semántico y tiene nivel organizacional. En el nivel técnico es para que todos los sistemas se conecten de manera adecuada, en el nivel semántico es para que todos hablemos el mismo lenguaje y el nivel organizacional para que todas las instituciones trabajen coordinadamente. Tenemos unos retos actuales que son grandes y que entre ellos podemos destacar que está los costos de implementación de la interoperabilidad, la necesidad de capacitar todo el personal de salud y hay unas brechas digitales que aún existen en muchas regiones del país. En conclusión, la interoperabilidad no es solamente un reto tecnológico, es una condición clave para mejorar la calidad de la atención, garantizar la seguridad del paciente y avanzar hacia un sistema de salud que sea más equitativo y más eficiente. Ahora bien, para poner en contexto lo ya explicado, traemos un caso específico. Esta es una persona de la ciudad de San Andrés Islas. Se encuentra actualmente en la ciudad de Bogotá. Es una persona con problemas respiratorios y X día tiene una crisis asmática. Esta persona se dirige a un centro asistencial en la ciudad de Bogotá y el médico tratante consulta sus datos personales, ingresa sus datos en la base de datos y puede inmediatamente consultar y saber cuáles han sido sus medicamentos, sus antecedentes, sus alergias, toda su historia clínica en la ciudad de San Andrés. Esto nos facilita para descentralizar como tal la información y tenerla disponible en cualquier institución sin necesidad de hacer peticiones, sin necesidad de esperar X tiempo y con una mayor facilidad para así tener una mejor atención. Actualmente en Colombia tenemos Mi Historia Digital, Mi Historia Clínica Digital y Carpeta Ciudadana Digital. Igualmente por el Ministerio de Salud tenemos reglamentado el resumen digital de atención, que es la RDA, y los lineamientos técnicos asociados a la interoperabilidad de la historia clínica electrónica, que es la IHCE. Les habla Javier Torres.
Para concluir, en definitiva, hablar de interoperabilidad en la historia clínica electrónica va mucho más allá de un simple avance digital. Representa en realidad un giro profundo en la forma en la que entendemos, gestionamos el cuidado en la salud. Por otro lado, su impacto en la atención directa al paciente es innegable. Al contar con información clínica accesible en tiempo real, se facilita atención más segura, continua, adaptada a las particularidades de cada caso. Es decir, no importa si el paciente acude a un hospital de Bogotá, una clínica en Medellín o un punto de salud en una zona rural. Lo ideal es que su historial médico esté disponible y actualizado, lo que reduce significativamente los riesgos y evita repeticiones innecesarias de exámenes o tratamientos. Asimismo, no se puede pasar por alto cómo esta interoperabilidad contribuye al uso más eficiente de los recursos de este sistema de salud. Pensemos, por ejemplo, en todo lo que se puede ahorrar: tiempo, insumo, personal, al evitar duplicaciones por falta de datos compartidos. Este ahorro permite que los recursos se redirijan hacia necesidades más críticas, lo cual en un sistema como el nuestro puede marcar una gran diferencia. Ahora bien, aunque los beneficios son claros, también es cierto que hay desafíos importantes. No basta con digitalizar los procesos, hace falta una infraestructura robusta, conectividad en todo el territorio nacional y especialmente que el personal esté bien capacitado para integrar esta herramienta a su práctica diaria. A esto se suman la necesidad de fortalecer regulaciones, garantizando el manejo de la información en sí, que se respete la privacidad del paciente y esté alineado con los principios éticos que se rigen a nosotros como los profesionales, que debemos en sí velar por esta privacidad de los pacientes. Para cerrar, me parece clave entender que la interoperabilidad no debe verse como un objetivo aislado, sino como un medio para construir un sistema de salud más humano, eficiente y verdaderamente centrado en quien más lo necesita, el paciente. Cuando logramos que la tecnología, la normativa y la práctica clínica trabajen en sintonía, el resultado de un servicio de salud en sí es que responde mejor, cuida más a los pacientes y se adapta a las realidades de este país y de todos los países que están sufriendo esta misma necesidad al deberse a una falta de una historia clínica electrónica digitalizada nacional o global como se debe permitir. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado. A continuación les dejamos las referencias que utilizamos para llevar a cabo este trabajo.